Tal como les va, muy buenos días. Tal como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con el diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Goñi, a quien le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, fue uno de los asuntos políticos de esta semana, una semana que estuvo marcada obviamente por el escándalo en la FIFA, pero que también tuvo aquí en nuestro país a nivel parlamentario un intento fallido de formación de una comisión investigadora por el caso Fondes. ¿Qué sensación se queda después de que el Frente Amplio bloqueara esta posibilidad? Bueno, el escándalo de la FIFA y el tema del Fondes, la raíz es la misma, ¿no? Cuando hay oscuridad, cuando usted hace ocultamiento y sobre todo cuando usted no hace nada frente a los hechos irregulares, ¿qué pasó en la FIFA? Todo el mundo sabía que había hechos irregulares e ilícitos, pero ¿por qué durante tanto tiempo no pasó nada? Porque la gente miraba para el costado. Cuando una sociedad o un grupo, cualquier grupo, una FIFA que es grandota, un organismo como el Fondes que es bastante más chico, ante hechos irregulares e ilícitos, que todos saben que van contra la ley y que están mal y que son corruptos, mirás para el costado, cuando pasa eso, la corrupción se generaliza. ¿Por qué? Yo hago una cosa mal, no me dicen nada, la hago más grande. Así en todos los órdenes de la vida. Y lo que pasó en el Fondes, lamentablemente, fue que se empezaron a hacer mal las cosas. Se siguieron haciendo mal las cosas. Y las cosas malas fueron cada vez peores. Cuando terminamos en el acto más grave que hemos denunciado, donde se terminan poniendo 6 millones de dólares de los fondos públicos para pagar deudas de terceros, es decir, para beneficiar deudas a terceros, cancelar deudas de terceros, eso marca que la oscuridad fue llevando a episodios de corrupción cada vez más grandes. Y eso es lo único que no podemos hacer. Ni usted como periodista, Nicolás, ni yo como ciudadano, ni legislador, ni nadie, mirar para el costado. Cuando eso pasa, Nicolás, la corrupción se generaliza. Y la oscuridad siempre ambienta, excepto que usted sea un monje muy especial, que la oscuridad lo ayuda a conectar con lo espiritual y lo santo, y no tiene tampoco muchas tentaciones, la oscuridad y el ocultamiento siempre ambienta la corrupción. Pero ¿sabe lo que me están diciendo desde el otro lado? Pero diputado, si está convencido que hay corrupción, vaya a la justicia, presente las pruebas y que la justicia, que ya está investigando algunos casos, empiece a trabajar en torno a los materiales que usted tiene. Te agradezco la pregunta, porque me la han hecho. Yo comienzo como legislador hace 2 meses, es mi primera vez como legislador. La primera ley que aparece a ser tratada por el Parlamento, mandada por el propio presidente Vázquez, es una nueva ley del Fondes. Entonces dice el presidente Vázquez, mando 8 leyes, mi prioridad son estos 8 proyectos, yo quiero que el Parlamento los trate. Y le vamos a dar prioridad al tratamiento parlamentario. Mi responsabilidad como parlamentario no es salir corriendo a otro lado que a estudiar la ley. ¿Qué es lo primero que digo? Si vamos a corregir, porque se reconocían errores y desprolijidades, todos reconocen, desde el momento que uno dice voy a hacer una ley nueva, es que reconoce que hay que hacer ajustes a lo anterior. Yo digo, bueno, pido informes, en forma insistente, para ver qué pasó con el Fondes anterior, porque hay una gran mentira acá, hay un gran engaño. Eso de que con una nueva ley del Fondes vamos a arreglar todo lo que funcionó mal en el Fondes anterior, eso es un engaño. Sería querer tapar con una nueva ley todas las desprolijidades, y lo que es peor es que usted lo que va a ambientar es que esas desprolijidades se sigan sucediendo, porque si usted no corrige, si usted no ve lo que pasó en cualquier orden de la vida, en el fútbol, usted no ve lo que pasó mal en el partido anterior, usted no va a correr. Usted podrá hacer en la pizarra, el técnico de fútbol, un nuevo esquema. Ahora, si usted no ve que no funcionó en el partido anterior, y este es el gran engaño que es mi función desenmascarar. Desenmascarar, porque si no estaría cometiendo una omisión imperdonable como legislador. Primero, como legislador, yo tengo que decir, bueno, está una ley, hay un proyecto, hay un apresuramiento bastante, ustedes saben bien que acá vino un proyecto de ley, después vino un decreto, se cambió, ahora hay un proyecto que nadie quiere reconocer paternidad. La desprolijidad en el tratamiento del proyecto de ley es terrible. Pero lo que yo tengo que ser inflexible, y creo que todos deberíamos ser inflexibles, y yo tengo fe que el lunes varios legisladores del Frente Amplio por lo menos van a decir, no podemos avanzar
hacia una nueva ley de fondos sin evaluar lo que pasó anteriormente. Y ese es el gran objetivo que yo planteo. Todo lo demás, mi objetivo principal no es encontrar culpable. La plata que se perdió, el tiempo que se perdió, las frustraciones, el envenenamiento de Santa Lucía que se produjo, que es gravísimo, en momentos donde todo el Uruguay ha desplegado sus fuerzas, todos estamos tratando de recuperar la cuenca de Santa Lucía, porque estamos muy próximos, y ayer salía de vuelta una noticia de que Santa Lucía sigue gravemente enfermo. Bueno, cuando uno se entera que el Fondes, que es un fondo de dinero de todos los uruguayos, promueve, impulsa envenenamiento del río, uno dice, yo no puedo creer cuando escucho al legislador ayer del Frente Amplio decir que las denuncias no tienen entidad. Ahí comprendo por qué estamos como estamos. Ahí comprendo por qué las medidas contra Santa Lucía no se producen. Ahí comprendo la pasividad. Si la legisladora del Frente Amplio, de un sector importante del Frente Amplio, del mismo sector que está la ministra del Medio Ambiente, dice, ay no, esa denuncia no es importante, y le demostramos durante 1 año y medio que la Dinama una y otra vez dijo, se está envenenando el río, se está envenenando el río, y el Fondes le seguía dando plata para envenenar el río, y me dicen que eso no tiene importancia, uno ahí se explica por qué estamos como estamos. Está dejando demasiados asuntos pendientes para poder profundizar, pero quiero simplemente hacer la salvedad. Entonces, ¿usted no cree que la nueva ley del Fondes o que el marco normativo que se había prometido para este periodo de gobierno sea para definir propiamente lo que es la herramienta, sino que usted piensa que es para tapar? Digo porque, entre otras cosas, está en juego el financiamiento, la cantidad de dinero que se aporta, qué porcentaje de las utilidades del Banco República, todo eso no estaba definido. Entonces, para eso era esta nueva ley. Si las cosas se arreglaran escribiendo un textito de ley, las cosas serían muy fáciles. El Fondes, no va a haber un mejor Fondes y se van a seguir sucediendo desprolijidades, frustraciones y corrupciones si no se evalúa lo que pasó anteriormente. Eso es de lógica entenderlo. Y es una gran mentira, reitero. Quizás ahora entiendo por qué el apurete por sacar una nueva ley de Fondes. Porque se pretende engañar y hacer creer que con eso todo lo que pasó no va a volver a suceder. Eso no pasa en ningún orden de la vida. Si usted no asume lo que pasó anteriormente, pero no para encontrar culpables, para corregir. ¿Pero cómo lo hace para encontrar culpables cuando usted habla de corrupción? Hablar de corrupción es algo muy fuerte. Entonces, si alguien está siendo corrupto en la administración del Estado, hay que encontrar al culpable. También, pero no era mi prioridad cuando empecé este tema. Mi prioridad era que la nueva ley tuviera en cuenta todos los errores pasados. Y eso sería una irresponsabilidad del Parlamento. Ahora sí somos todos cómplices. Lo que pasó para atrás, hay culpables y hay gente responsable por las cosas que hicieron mal, ¿no? En primer lugar, el expresidente de la República, que apartándose de la ley y de la Constitución decía, el Fondes, repetía esa frase, el Fondes debe servir para prender las velas del socialismo, el Fondes debe ser un tránsito al socialismo. Eso que es una barbaridad y que acá no reaccionamos, y no nos dimos cuenta que detrás de esa directiva del expresidente de la República, lo que estaba presionando y ejerciendo una distorsión en el funcionamiento, yo supongo que si los directivos, la dirección del Fondes, cuando el presidente decía, mire que esos millones de dólares son para un proyecto ideológico porque tenemos que tener velas prendidas al socialismo. Cuando llegaban los proyectos, ¿qué hacía la junta directiva del Fondes con esa directiva del presidente? En vez de cumplir la ley que decía, solo se podrá asistir a aquellos proyectos que sean viables y sustentables, decían, no, lo importante es cumplir con los compromisos ideológicos y electorales. No importa si es viable y sustentable, condición, porque mire que acá estamos hablando de una bolsa enorme de dinero que ponen todos los uruguayos, 50, 60, 100 millones de dólares que están en una bolsa. Que por supuesto la ley que ya existe, porque acá se hace creer que no hay ley, hay una ley que creó el Fondo y dijo, este bolsón de dinero de los uruguayos, billete sobre billete, usted solamente lo puede usar, lógicamente le dice la ley, si apoya y promueve un proyecto que sea viable. Si no está tirando dinero a la basura, si un proyecto no es viable, usted es lo mismo que tira a la calle el dinero, porque es un principio básico que el proyecto tiene que ser viable y sustentable. Lo decía la ley. En la mayoría de los proyectos, Nicolás, lamentablemente, no se cumplió con ese requisito. Y a los resultados los tenemos. Tenemos
empresas cerradas, empresas que se les daba 6 millones de dólares y a los 3 meses estaban cerradas. Dimos más de 50 millones de dólares, tenemos empresas cerradas, empresas que la hemos tenido que ayudar de otra cantidad de maneras con subsidios indirectos. Venezuela que sigue mandando dinero para que algunos proyectos sigan manteniéndose con vida. Ese es otro tema gravísimo que hemos planteado. Y ahora uno entiende por qué Venezuela es una vaca sagrada para muchos uruguayos. Por la leche que da, que me parece gravísimo porque estamos, por la vía indirecta, estamos haciendo creer que algunos proyectos son viables y es absolutamente falso. Estamos engañando y haciendo un mal uso de un fondo que, reitero, tendría que servir para otra cosa. ¿No le cree entonces a Mujica cuando dice que el fondo es una velita prendida al socialismo? No porque va a subvencionar proyectos que sean o que den a pérdida, que no sean viables, sino porque dice el expresidente, en realidad es para proyectos que no recibirían financiamiento de otra manera. Por caso, la creación de una cooperativa, de una empresa gestionada por trabajadores. Dice Mujica, en realidad, si esos trabajadores fueran a pedir un crédito al sistema financiero tradicional, no recibirían el apoyo y por eso creó el Fondes. Mire, yo trabajé 30 años, 25 años, por lo menos con cooperativas. Todo mi trabajo profesional como abogado, durante muchísimos años, tuve la suerte y el privilegio de trabajar en cooperativas. Y sufrí mucho con muchas cooperativas. El tema no es qué tipo de empresa tenemos. El tema es a la sociedad en su conjunto, lo que le importa, y le importa también a los que se involucran en esos emprendimientos, si es viable o no. Porque no es un tema de plata. Mire, si estuviéramos hablando solo de que tiramos 50 millones de dólares, bueno, hemos tirado tantas cosas, tanta plata, la plata usted la puede recuperar, porque usted tiene posibilidades de recuperar la plata. Lo que no tiene posibilidades de recuperar la vida. Y cuando usted embarca y engaña a cientos y cientos de personas y miles en proyectos que no son viables, porque ¿qué le dice el Fondes? ¿Qué ilusiona? Mire, no le vamos a dar, como algunos ahora cooperativistas y gente que recibió dinero del fondo, dice, lo que pasa es que nos tiraron la plata y nunca más nos ayudaron. Bueno, y esa gente perdió mucho tiempo de su vida que no la recupera nunca más. Ese es el gran drama de lo que pasó en el fondo. Ahora, ¿y cuántos proyectos de los del fondo fueron inviables? Yo le diría que muchos más de los que cualquier proyección original se hubiera hecho. Porque en realidad se menciona que los dos que naufragaron fueron el Águila y el de Presura en Nueva Albesia. Hoy hay 3 empresas cerradas. 3 hay. Otra Curtiembre que está cerrada acá en Montevideo por contaminación grave, porque mire que cuando usted lo cierra la Dinama o la Intendencia es porque ya le advirtió 55 veces. Hay empresas cerradas por contaminación medioambiental gravísima, que el Fondes sabía, que el Fondes no solo no controló, sino que sabía que se estaba contaminando y le estaba dando plata para seguir contaminando. Hay empresas que duraron 3 meses, recibieron los fondos, nadie sabe qué pasó, aunque algunos ya han dicho esos fondos fueron para pagar deudas de terceros, es decir, hay acá la ley anticorrupción, que es una muy buena ley, pero parece que este gobierno no quiere cumplir. La ley anticorrupción, de que todos hablan de la ley anticorrupción, dice, corrupción es el uso indebido de fondos o poder público para beneficiar a terceros. Si en este último caso, porque siempre los pecados se van agravando cuando no se corrigen, este último caso de la imprenta de Colonia, que es gravísimo, gravísimo. A mí cuando yo escuchaba a la diputada del Frente Amplio ayer decir que no tiene entidad, yo digo, bueno, ¿en qué manos estamos? Si el caso de darle 6 millones de dólares a una empresa, que ellos mismos reconocen que fueron a pagar deudas de terceros y que después además el fondo se desinteresó, eso no es grave, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué es lo grave? ¿Qué es lo que vamos a controlar? El otro tema es, yo lo que estoy pidiendo, y no para mí, no es Goñi, Goñi es un diputado más, no importa Goñi, es la ciudadanía que tiene derecho a saber que este fondo, que se parece más a un botín, porque parece que el gobierno lo ve más como un botín. Ahora uno entiende las peleas internas del Frente Amplio, porque no es pelea por un fondo, es pelea por un botín y manotear y darle a proyectos que no son viables. Eso es criminal en el sentido, digamos, simbólico de la palabra.
usted pierde plata, ilusiona a gente, frustra, contamina el medio ambiente, distorsiona el mercado, porque hay muchos, ayer estaba leyendo que el Banco República quisiera apoyar a muchos más microemprendimientos, pero no tiene fondos. Con estos fondos se puede hacer tanta cosa. Los diputados del Frente Amplio dicen que usted está flojito de papeles, que le pidieron ampliar la denuncia y que no pudo presentar más. Eso es una desvergüenza. Si dijeron eso, son unos desvergonzados, porque las pruebas las tienen ellos y las tiene el gobierno. Yo lo que muestro son hechos. Las pruebas... ¿Pero usted no pidió más tiempo para poder...? Es que se está por aprobar una ley. Yo me convertiría, y todos los legisladores, en cómplices de todo lo que va a pasar si yo no aviso antes. Hay ese apurete, perdónenme la expresión, que tienen por aprobar el fondo, pero lo que pasa es que no encuentran un proyecto. El último proyecto es un mamarracho. Lo digo bajito porque me da vergüenza, porque cuando el otro día en la Comisión de Hacienda presentan un borrador y dicen no, y el ministro Murro dice no, que es el encargado del gobierno de este tema, dice no, yo no reconozco ese borrador lo había hecho el propio gobierno. Es toda una desprolijidad. Yo siempre digo, la oscuridad que uno vislumbraba era para el pasado, la oscuridad ahora es del presente, y lo que más me preocupa a mí es la oscuridad del futuro. Este Fondes que se quiere crear, si no evaluamos y definimos responsabilidades sobre lo que pasó, no solo van a seguir pasando estas cosas, van a pasar mucho peores. Y se lo expresamos además en la Comisión de Hacienda, al director de la OPP. Yo estuve en la Corporación para el Desarrollo 3 años. Si no hay contrapeso, si no hay el equilibrio, ese es el sistema democrático republicano que tenemos nosotros los uruguayos y que hace muchísimo tiempo lo venimos reafirmando. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las bases fundamentales? El equilibrio. Si a usted, acá hay una bolsón como hay de 100 millones de dólares que va a tener el Fonde, y usted no tiene a nadie que le haga cumplir el reglamento para usar ese bolsón de dinero, y usted lo va a usar. Mañana quiere comprarse un auto, mañana... Este Fondes, que además pusimos nosotros un ejemplo, este Fondes es un auto sin frenos, pero no porque no lo tenga. El freno lo tiene, lo que pasa es que no lo usan porque nadie hace que lo usen. Acá al Fondes nunca se le exigió que usara los frenos y este auto va cada vez más rápido y termina haciendo las barbaridades que terminó haciendo en los últimos tiempos. Y más allá del expresidente Mujica que usted mencionó, ¿qué otro jerarca de la anterior administración cree usted es responsable de esta situación? Bueno, la responsabilidad también está en los que integraban la Junta Directiva del Fondes. Había un comité de supervisión que yo he preguntado, ¿qué hacía el comité de supervisión integrado nada más y nada menos que por 5 ministros de Estado? Yo nunca vi el portafolio. La ley decía, el comité de supervisión tiene que decir qué se va a hacer con el fondo. Naturalmente, ¿no? Porque si usted le dan un fondo así de plata y no le dicen, no le explican qué se va a hacer, nunca se informó. Hubo un ocultamiento que a esta altura es un ocultamiento de una gravedad y de una ilicitud. A mí cuando el diputado Asti ayer me decía, los tiempos, ¿por qué no esperó más tiempo? Primero que los 45 días pasaron, yo pedí informes y pasaron, pero el tema es el apurete por aprobar una nueva ley y querer engañar a la gente, se está queriendo engañar a la gente, diciendo que con un nuevo proyecto de ley se van a arreglar las desprolijidades, eso yo no lo puedo permitir. Y yo pongo en consideración, mi modesto rol, es poner estos temas en la consideración ciudadana. Como Partido Nacional, además, aunque esto no es un tema partidario, esto tiene que ser un tema de Estado, es decir, porque si la suspicacia que se va a crear en el nuevo Fondes, ya para atrás lo hay, pero para adelante la sospecha es una pena porque todo proyecto que sea asistido por el Fondes va a estar bajo la sospecha de que fue un dinero mal dado e incorrectamente dado. Si el Fondes realmente le diera proyectos viables y sustentables, como indica la ley y como indica el sentido común, y hace cumplir todas las cosas que la ciudadanía quiere, usted no puede darle plata a un proyecto para que envenene el río Santa Lucía. Es un contrasentido, es una barbaridad, es criminal. Nosotros, entre los últimos proyectos de ley que hemos presentado, es un delito de daño medioambiental por parte de los funcionarios públicos. Si el proyecto de ley que hace un tiempo presentamos estuviera hoy aprobado, ahí sí que los procesamientos serían mucho mayores por otros temas. Me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle por una iniciativa que la tuvo usted al frente en la interna del Partido Nacional ya hace algunos años, esto de creación del que se llamaba Gabinete en las Sombras, que justamente parte de lo que iba a hacer era controlar la función de los ministerios
en el gobierno de José Mujica. Es de esas iniciativas que se anuncian en su momento con bombos y platillos y después la ciudadanía o el periodismo le perdemos el rastro y no sabemos en qué quedó. Funcionó muy bien, dio enormes resultados. Después vino el tiempo electoral y bueno, y nos enfrascamos lamentablemente todos en las elecciones internas, llevan a que bueno, todas las fuerzas vayan a pelear por su candidato, pero me consta que Luis Lacalle Pou, que es hoy quien lidera el Partido Nacional, elegido por la ciudadanía, tiene mucho mejores ideas de las que nosotros planteamos en su momento, mucho más profesionales, mucho más serias. Lo que va a mostrar probablemente el 6 de junio, que es la convención del partido, va a dar las grandes líneas de por dónde va a ir un partido nacional mucho más moderno, mucho más unido y mucho más profesional. ¿Y la idea no sería replicarla en este periodo de gobierno? ¿Generar otro gabinete de la sombra? Pero la va a hacer mucho mejor. Yo en aquel momento lo que pretendí era hacer un proceso preliminar, inicial, no lo conocíamos. Lacalle tiene mucho mejores ideas de cómo continuar y hacer que aquella experiencia se continúe, pero mucho mejor de lo que se hizo. ¿Algún adelanto? No, porque ahí Luis Lacalle pidió que sea él mismo el 6 de junio en la convención del partido quien transmita cuáles son los grandes lineamientos para un partido que tiene que ser de oposición porque la ciudadanía se lo exige y se lo encomendó, pero más que nada tiene que prepararse para gobernar en el 2019. Rodrigo Goñi, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Gracias a usted. La pausa y seguimos con más información.